Protesta contra las acciones del ejército en el este de Ucrania. Cabe destacar que los activistas creen que precisamente la Unión Europea y Estados Unidos son los que están provocando una guerra civil en el país. Un representante que ha preferido mantener el anonimato considera que si algunos países no desempeñan el papel que les han asignado las potencias, pues no dudan. El chocolate por precios británicos que van desde los 500. Every rally has its own unique demands, but Argentina takes each of those challenges and rolls them all into one mammoth task. The early morning low mist over the mountains throw up visibility problems. The deep engine-drowning water splashes, the power-sapping altitude, and some of the longest stages of the year. The result is a brutal face-off. It's man and machine versus nature. There's a little bit everything in Argentina. Really long water splashes, there can be big jumps, really narrow sections wide, slow and fast, a bit everything. Normally we see the fog and you go top of the mountains and then you have the water splashes. Depending on the temperatures, sometimes you might have dry and quite nice sunshine, but then you might have the rain as well. Being in the southern hemisphere, it's coming into their autumn, so the weather can be a bit changeable. You can have fog, you can have rain. Generally the stages are quite soft, quite sandy based, and for second pass they get quite deep ruts, so yeah, hopefully the weather's in their favour and there's no fog, but yeah, it'll be an exceptional rally. Protesta contra las acciones del ejército en el este de Ucrania. Cabe destacar que los activistas creen que precisamente la Unión Europea y Estados Unidos son los que están provocando una guerra civil en el país. Un representante que ha preferido mantener el anonimato considera que si algunos países no desempeñan el papel que les han asignado las potencias, pues no dudan. El chocolate por precios británicos que van desde los 500. Bueno, como mencionábamos al comienzo del programa, en los hechos, la audiencia del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, iba a ser el día de hoy. Esa audiencia se suspendió, se fue diferida, porque no hay despacho en el juzgado. Hasta el momento no hay información sobre una nueva fecha para hablar de esto. Está con nosotros Lilian Tintori, esposa precisamente del líder opositor Leopoldo López, y también Lester Toledo, abogado, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por estar tan pendiente de Venezuela. Buenas noches, Fernando, a ti y a toda Venezuela que está bien pendiente de tu programa. Gracias, muy amables, haciendo nuestro trabajo nada más. Lilian, preguntarte, bueno, yo lo he titulado esto una espera que desespera, pero me imagino que no solamente desespera. Lilian, ¿qué más pasa por tu cabeza el día de hoy cuando tenías la esperanza de que finalmente hubiera un cierre, una definición, para bien o para mal? Fernando, desespera, pero nos llena de fuerza, porque una vez más nos damos cuenta que la justicia en Venezuela se esconde. No quieren ver la verdad, no quieren decir la verdad, y nosotros vamos a seguir esperando esa verdad y luchando por nuestra verdad, que no es solo la de Leopoldo. Estamos esperando la libertad de Leopoldo López, mi esposo. Lo quiero en mi casa con mis hijos, quiero abrazarlo, quiero que todo el mundo lo vea, pero es más la libertad de toda Venezuela. No es solo la libertad de él, es la libertad de los alcaldes, es la libertad de Iván Simonovic, es la libertad de 500 detenidos. Pero lo dices. Yo hoy represento a la esposa de un preso, pero a las madres que hoy no tienen a sus hijos en sus casas porque los tienen detenidos injustamente. Lo dices bien, Lilian, el hecho de que Leopoldo, por ejemplo, quedara en libertad podría traer una cadena legal para los presos y como Ceballos o como Enzo Escarano, por ejemplo. Yo le pregunto a Lester sobre esto precisamente, desde la perspectiva legal. ¿Qué posibilidades hay para Leopoldo López, sabiendo que en el caso de que quedara libre Leopoldo, tendría que haber una consecuencia legal en otros casos más? Sí, mira, Fernando, lo primero aclarar que Leopoldo es un preso político, él es un preso de conciencia, que está allí por dar la cara por todos los venezolanos. La base probatoria de la Fiscalía contra Leopoldo son 3 discursos, que tuvo la valentía de hablar en nombre de Venezuela públicamente sobre lo que pensamos todos los venezolanos. Dar un discurso que la gente proteste de forma pacífica, no violenta, contra la inseguridad, por ejemplo, y lograron que Leopoldo tenga 79 días allí preso, pero siguen todos los días, lamentablemente, de luto 60 familias venezolanas con un niño, con un hijo que muere víctima del AMPA. Sobre el proceso de hoy, ya lo aclaraba Lilian, el gobierno tuvo miedo a la justicia injusta de que se sepa la verdad. Leopoldo hoy fue, por enésima vez, como lo ha hecho siempre, a dar la cara frente a una justicia injusta, y la respuesta del tribunal fue que no hubo despacho. Ahora, te quiero relatar un hecho que no es casualidad. El mismo día de hoy, así como el Tribunal 16 de Control tenía la audiencia preliminar de Leopoldo López, que a pesar de que fue trasladado a las 4 de la mañana desde Ramo Verde, llegó allí y de forma cobarde no lo quisieron atender, también había hoy mismo en la Corte 4 de Apelaciones del Palacio de Justicia la decisión sobre la apelación que hicimos a la medida privativa de libertad del alcalde Ceballos. Casualmente, los 2 jueces no fueron. Sí, no hubo despacho. Le tienen miedo a la verdad porque saben que no hay argumentos para mantener a Leopoldo allí preso. Sí, no hubo despacho tampoco, efectivamente. Lilian, el día del cumpleaños de Leopoldo, no te dejaron entrar a ver a tu esposo, no te dejaron llevarle ese pastel que yo vi en las fotografías afuera, finalmente le cantaste las mañanitas con un megáfono. ¿Has podido verlo después? Y ya que lo viste, que sé que es así, ¿qué hablaste con Leopoldo? ¿Qué te dice? ¿Cuál es su ánimo? ¿Cómo se siente? No he podido verlo. Tengo casi 15 días sin verlo. No lo pude ver el día de su cumpleaños, no lo pude ver el día de mi cumpleaños. No he podido verlo, no he podido hablar con él, sino muy poco, cuando lo permiten llamar a la familia. Pero Fernando, eso de verdad que no es nada en comparación con lo que estamos viviendo aquí en Venezuela en las calles, con lo que está viviendo la madre venezolana que detienen a su hijo por simplemente decir lo que piensa o lo que sueña, con un país mejor, con un país de seguridad, sin escasez, sin inflación. Yo me lleno de fuerza todos los días viendo la realidad y la represión brutal que le están haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir firmes, luchando con ánimo, con fuerza, por todos nuestros venezolanos que sueñan igual que nosotros, igual que Leopoldo, con esa mejor Venezuela que está muy cerca. ¿Hay esperanza por parte de Leopoldo, por parte de Lester, tanto que se señala o señalan ustedes mismos y otros opositores, que no existe justicia en el país, que los poderes están secuestrados por el gobierno? ¿Hay alguna esperanza de que Leopoldo pueda estar en libertad bajo estas condiciones? Lilian, brevemente, ¿hay alguna esperanza? Y después escucho a Lester. Sí la hay, Fernando, sí la hay. Nosotros estamos pidiendo el cambio de las cabezas de los poderes públicos porque están vencidos.
Pero la gente que trabaja en los poderes públicos es venezolana, son venezolanos igual que nosotros, gente buena, gente amable, cariñosa, que quiere un mejor país. Yo confío en ellos, yo confío en la verdad, en el lado correcto de la historia y sé que pronto viene un cambio, pero depende de nosotros, depende de cada uno de ustedes, de seguir resistentes luchando. Bueno, pues Lester, te escucho, compartes la perspectiva. Sí, mira, sí hay esperanza, hay mucha esperanza precisamente porque cuando la dictadura recia es porque el pueblo está ganando. Hay esperanza, cuando hay una presión en las calles de Venezuela, un pueblo que precisamente Leopoldo despertó al pueblo con sus discursos, despertó al pueblo con sus llamados de calle de forma pacífica, no violenta, y esa presión ha generado que el gobierno venezolano no tenga la respuesta sobre qué hacer con el tema de Leopoldo López. Esa es la verdad de lo que ocurrió hoy. No es la juez que está encargada del caso de Leopoldo, es que está esperando todo el proceso judicial, todo el aparato judicial venezolano esperaba la orden de Nicolás Maduro, una orden directa de Maduro para decretar la libertad de Leopoldo hoy o para esconderse como hicieron. Entonces, mira, hay que recordar que esta persecución contra Leopoldo no es nueva. Leopoldo, el presidente Hugo Chávez lo inhabilitó y Nicolás Maduro lo encarceló. Gracias. Pero él tiene encima 2 inhabilitaciones. Tiene cientos de denuncias en cadena nacional que lo iban a meter preso y el posterior encarcelamiento. Frente a eso, la presión de calle estoy seguro que lo va a ayudar. Gracias Lester por haber estado aquí con nosotros. Bueno, como mencionamos al... Y vamos ahora a ver parte de esta segunda fase de la nueva ofensiva económica en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro informó que el Estado avanza también a la hora de lograr industrialización en lo que es construcción de viviendas. Aspiran a entregar 500.000 casas al año a ciudadanos venezolanos. El mandatario dijo, se redobla la coordinación para garantizar recursos y materiales en todo el país. El gobierno de Venezuela se trazó como meta construir 727.000 viviendas para el 2014. Actualmente se construyen 235.000 y próximamente comenzarán las obras para otras 220.000 viviendas, distribuidas en diferentes ciudades del territorio nacional, especificó el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Y ahora, hoy, tenemos 235.000 viviendas en construcción en todo el territorio nacional. Vamos a comenzar un nuevo plan, según sus instrucciones, de 220.000 nuevas viviendas en las principales 40 ciudades para reforzar el trabajo. 95.000 viviendas más que va a asumir el Poder Popular directamente, los consejos comunales responsabilizados, las brigadas de construcción responsabilizadas por esta tarea. Estamos trabajando con el llamado a través de las conferencias de paz en el sector económico a las constructoras privadas para que se incorporen el 0800 Mi Hogar para llegar a iniciar 80.000 viviendas. Ya se han inscrito proyectos de empresas privadas por 10.220 viviendas y vamos avanzando y debemos llegar este año a tener activos 727.000 viviendas en construcción. Eso significa más o menos 1.100.000 personas, trabajadoras, trabajadores, al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Poder Popular, a través de los consejos comunales, asumirá las obras de 95.000 viviendas. Asimismo, los componentes del órgano superior de viviendas y los órganos estatales afinarán las coordinaciones, la planificación y el accionar en el campo para lograr los objetivos del gobierno venezolano. Protesta contra las acciones del ejército en el este de Ucrania. Cabe destacar que los activistas creen que precisamente la Unión Europea y Estados Unidos están provocando una guerra civil en el país. Un representante que ha preferido mantener el anonimato considera que si algunos países no desempeñan el papel que les han asignado las potencias, estas no dudan. Desde los 500... Y el Grupo Coordinador Antifascista de Madrid convoca para este sábado una marcha de protesta contra las acciones del ejército en el este de Ucrania. Cabe destacar que estos activistas creen que precisamente la Unión Europea y Estados Unidos son los que están provocando una guerra civil en el país. Un representante que ha preferido mantener el anonimato considera que si algunos países no desempeñan el papel que les han asignado las potencias, estas no dudan en recurrir a acciones extremas como ocurrió en Libia, Siria y ahora Ucrania. Una clara muestra es pues la visión que están dando los medios, ¿no? Los medios de comunicación, tanto españoles como europeos, los principales medios mundiales,
que están jugando a la desinformación completa, ¿no? Incluso una tragedia como pueda ser la del criminal incendio de asesinato de Odessa, pues los principales medios de comunicación españoles pues han jugado a la ambigüedad, ¿no? Incluso titulares espantosos acusando incluso lo que ellos denominan los rusos, ¿no? De provocar esos incidentes. Nosotros no lo vemos lógicamente como lo ven ellos, que es como una especie de conflicto entre pues ciudadanos que son prorrusos o a favor de tener, por decirlo así, lazos económicos y afectivos, ¿no? Con la Federación Rusa, o los proeuropeos, que son los que quieren tener cuenta de la Unión Europea. Nosotros esto lo vemos como un conflicto, en este caso, entre profascistas y antifascistas. O sea, aquí la lectura que hay que sacar es que si un país, un Estado, un pueblo se sale de los planes, ¿no?, que tienen marcado, en este caso, las potencias dominantes no les importa recurrir, digamos, pues a extremos de este tipo. Aquí lo que estamos viendo es que los que se salen del plan de las grandes potencias, pues tienen un problema serio, ¿no? Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, ahora lo estamos viendo en Ucrania y esto es un no parar. Protesta contra las acciones del ejército en el este de Ucrania. Cabe destacar que los activistas creen que precisamente la Unión Europea y Estados Unidos son los que están provocando una guerra fría en el país. Un representante que ha preferido mantener el anonimato considera que si algunos países no desempeñan el papel que les han asignado las potencias, pues no dudan.